Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial 2018, elecciones. Y como bien se lo adelanté, ya está con nosotros aquí en el estudio la politóloga Beatriz Pérez José. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar con nosotros y regalarnos un poco de tu tiempo para platicar de estos temas tan importantes que son para la ciudadanía en general. Muchas gracias. Mira, yo pues agradezco a Capital 21 la invitación, a ustedes y también al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Este esfuerzo por dar a conocer las propuestas de cada uno de los candidatos y los candidatos a las alcaldías de la Ciudad de México es un ejercicio innovador, es un ejercicio que construye ciudadanía y creo que en esta ciudad vamos avanzando en eso. Beatriz, en los próximos minutos estaremos viviendo el segundo debate por las alcaldías y en esta ocasión toca el turno a la alcaldía o a la delegación ahora todavía de Xochimilco. Y se van a abordar dos temas principalmente, el de seguridad y el de medio ambiente. Yo quisiera que comenzáramos y que nos platicaras tú un poco como experta que eres, de cuáles son las necesidades en seguridad que exige, que necesita, que requiere la delegación Xochimilco. Sí, mira, quiero antes de empezar a indagar en cada uno de estos dos puntos señalar que el principal reto para cada uno de las propuestas que generen los candidatos y quien vaya a ser el próximo alcalde o alcaldesa de Xochimilco será la implementación de la agenda que contiene la Constitución de la Ciudad de México aprobada el año pasado. Okay. Esta Constitución nos trae nuevos retos a todos y a todo el aparato administrativo, pues se tiene que construir un nuevo marco institucional para garantizar cada uno de los derechos que vienen en nuestra Carta Magna local. Fundamentalmente el derecho a la seguridad y el derecho a un medio ambiente sano. Es correcto. Entonces, estas propuestas se tienen que enmarcar de manera integral para el desarrollo de la ciudad y para el desarrollo de cada una de sus demarcaciones territoriales. Por ahí los candidatos pueden empezar y tendrían que empezar sobre todo a tomar en cuenta las propuestas de los consejos ciudadanos que se van a establecer y sobre todo de los pueblos y barrios originarios. Sí. Allí tenemos ya muchas propuestas y un camino avanzado muy importante de los pueblos y barrios originarios en el tema de conservación, en el tema de uso del suelo y en el tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, no seguridad pública, que son temas muy distintos. Claro está. ¿Y qué hay con esto de la prevención del delito? ¿Los alcaldes tendrán la facultad, ahora que ya tomen estos cargos, tendrán la facultad para poner orden en esta materia? Sí, los alcaldes, esa es una nueva figura que se establece en la Constitución de la Ciudad de México. Te digo que será muy importante y un reto fundamental para quienes gobiernen la ciudad y cada una de las alcaldías, llevar a cabo cada uno de los cambios que se establecieron en la Constitución de la Ciudad de México. No solamente van a tener la facultad para determinar acciones en políticas de seguridad, sino que esa facultad tiene que ser legitimada por el Consejo que los va a estar ayudando a vigilar todos sus programas en cuanto a seguridad ciudadana, que además les van a aprobar el presupuesto que van a utilizar y van a tener que ver también con cada una de las decisiones que se tomen en el tema. Ahora, yo quisiera que también nos compartieras esta impresión que, pues en lo personal yo he visto en algunos debates que ya se han suscitado. Los candidatos presentan, por supuesto, todas sus propuestas. Hay espacios para que ellos comenten y nos digan el cómo van a llevar a cabo estas propuestas, pero muchos de ellos no lo hacen, siguen prometiendo cosas. En esta ocasión, toca el turno a Xochimilco, una delegación con grandes problemas en seguridad, en medio ambiente. Necesitamos que nos digan el cómo van a realizar todas este tipo de propuestas que tienen. ¿De qué manera? Pues tendremos estos debates. Pero ¿qué sucede si nosotros como ciudadanía nos quedamos cortos en información? ¿Qué tenemos que hacer para poder exigirle a los candidatos o a las autoridades que compartan, por supuesto, su programa de gobierno? Claro, y tienes toda la razón. Yo comparto contigo y con toda la ciudadanía esta preocupación por conocer las propuestas de los candidatos, porque realmente nos digan cómo, que no vengan a echarse
pleitos a discutir entre ellos, etcétera, sino que queremos escuchar cada una de sus propuestas y que además que esas propuestas sean viables, porque muchas candidatas y muchos candidatos proponen y prometen y entonces no hay manera de cómo cumplir las cosas. Así es. Entonces, por eso retomo la muy importante labor del Instituto Electoral de la Ciudad de México y este ejercicio que hace Capital 21 por hacer estos debates entre alcaldes, entre quienes aspiran a la alcaldía y entre quienes aspiran al Congreso de la ciudad y entre quienes aspiran a la jefatura de gobierno, porque además es un ejercicio innovador. Es un ejercicio en el que como ciudadanía podemos informarnos en redes sociales, en Twitter, en Facebook y bueno, en otros medios de comunicación de las propuestas de los candidatos y así estar mejor informados. Creo que este ejercicio no solamente es innovador, sino que es sustancial para todo este proceso electoral. Claro, esta es una buena plataforma, es una buena ventana para que la ciudadanía pues comprenda mucho mejor las propuestas que estos candidatos pues traen precisamente para el mejoramiento, no nada más de la alcaldía en la que vivamos, sino también pues en beneficio de toda la Ciudad de México. Beatriz, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero regresamos con mucho más aquí para platicar de las necesidades y por supuesto de todo lo que se está viviendo ya previo al debate por las alcaldías, la alcaldía de Xochimilco. Yo soy Enrique Alcocer, no se despegue, esto es 2018, elecciones.